Bienvenidos, detectives digitales y amantes del misterio, a una nueva y electrizante edición de K-Pop. Vivimos en una era fascinante donde la distancia entre la estrella y el fanático se ha reducido al grosor de una pantalla de teléfono. Las transmisiones en vivo, esos directos de Instagram o TikTok, se han convertido en ventanas abiertas a la intimidad de nuestros ídolos. Pero, ¿qué sucede cuando esa ventana muestra, o mejor dicho, deja escuchar, más de lo que el protagonista pretendía? Anoche, la tranquilidad de las redes sociales se vio sacudida por un evento que comenzó como una charla casual y terminó convirtiéndose en el enigma más grande de la semana. Gökberk Demirci, el galán de sonrisa eterna, abrió las puertas de su hogar digitalmente, pero alguien más, una presencia fantasma del pasado, parecía estar habitando ese espacio físico. ¿Fue la voz de Özge Yas la que resonó en el fondo? ¿Estamos ante la confirmación accidental de una reconciliación secreta? Antes de ponernos los auriculares y analizar el audio prohibido, necesito que os unáis a nuestra división de investigación. Suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos ni una pista y, si queréis acceder a los análisis más profundos y exclusivos, os invito encarecidamente a pulsar el botón de unirse. Vuestro apoyo directo es lo que mantiene viva esta lupa sobre la fama. ¿Estáis listos para desentrañar el misterio de la noche? ¡Comencemos! La velada comenzó con la promesa de la serenidad. Gökberk Demirci, conocido por su caballerosidad y su conexión genuina con su base de seguidores, decidió sorprender a sus fans con una transmisión en vivo espontánea. No había luces de estudio, ni maquillaje profesional, ni guiones de relaciones públicas. Era solo él, acomodado en el santuario de su hogar, vestido con una sencillez que realzaba su atractivo natural. La atmósfera que proyectaba era de una intimidad cálida, casi como si estuviera invitando a cada espectador a tomar un café en su sala de estar. Durante los primeros compases del directo, todo fluyó con una normalidad absoluta. Gökberk, con esa sonrisa radiante que ha derretido corazones a través de las fronteras, conversaba animadamente sobre su ajetreada agenda en el set, los nuevos proyectos que tiene en el horizonte y anécdotas ligeras de su día a día. Los comentarios fluían llenos de elogios y preguntas amables. Era el escenario perfecto de una noche tranquila. Los espectadores se sentían privilegiados por este acceso directo a su ídolo, disfrutando de su actitud relajada y su carisma sin filtros. Nada hacía presagiar que, en cuestión de minutos, esa calma doméstica se transformaría en el epicentro de un huracán mediático. El punto de inflexión llegó aproximadamente a la mitad de la transmisión. Fue un momento fugaz, un parpadeo en la línea de tiempo, pero suficiente para alterar el curso de la noche. Mientras Gökberk respondía a una pregunta sobre su rutina de ejercicios, una voz femenina, tenue pero inconfundible para los oídos entrenados, rompió el silencio del fondo. No provenía de la calle, ni de la televisión. La acústica sugería que venía de dentro de la casa, quizás de una habitación contigua o del pasillo. «Gökberk», exclamó la voz, seguido de un murmullo de palabras indistintas que el micrófono del teléfono captó apenas como un susurro. En ese preciso instante, miles de espectadores en todo el mundo hicieron lo mismo, fruncieron el ceño, pausaron mentalmente y se preguntaron, ¿escuché bien? La reacción en el chat fue inmediata y caótica. Como una ola que rompe contra un acantilado, los mensajes amables fueron reemplazados por una marea de interrogantes en mayúsculas. ¿Ya sé, era Özge? ¿Quién está ahí? ¿Escuchasteis esa voz? Para los seguidores que han seguido la trayectoria de Gökberk desde los tiempos de Yemin, esa voz tenía un timbre familiar, una cadencia específica, un acento que evocaba recuerdos de una historia de amor que muchos se niegan a dar por terminada. La afirmación corrió como la pólvora. ¿Es Özge Yas? No era una pregunta para muchos, era una certeza auditiva. Amigos de K-Pop, aquí es donde necesito vuestra ayuda experta. Vosotros, que conocéis cada detalle de estos actores, ¿creéis que es posible reconocer la voz de una persona con solo una palabra? ¿O es el deseo de los fans proyectando lo que quieren oír? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Recordad que leo primero a los miembros del canal que llevan la insignia de unirse. Lo que siguió fue una clase magistral de autocontrol por parte de Gökberk Demirci. Mientras el chat ardía y las redes sociales comenzaban a inundarse de clips recortados del momento, el actor mantuvo una calma estoica. No se giró, no interrumpió su frase, no hizo un gesto brusco de silencio hacia quienquiera que estuviera en la casa. Continuó respondiendo preguntas como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, los fans, que se convierten en expertos en psicología conductual cuando se trata de sus ídolos, no se dejaron engañar tan fácilmente. Pegados a sus pantallas, intentaron descifrar cada microexpresión en el rostro del actor.
Algunos usuarios aseguran haber detectado una pausa momentánea, casi imperceptible, un ligero parpadeo más rápido de lo habitual, o quizás, una sombra de sonrisa pícara que cruzó sus labios justo después de que se escuchara el nombre Gökberk. ¿Fue esa supuesta sonrisa una confirmación silenciosa? ¿O fue simplemente la reacción nerviosa de alguien que sabe que acaba de cometer un error, pero decide ignorarlo para no amplificarlo? Su negativa a abordar el tema en directo fue interpretada de dos maneras diametralmente opuestas. Para unos, fue la prueba de que no tiene nada que ocultar y que la voz podría ser de cualquiera, una hermana, una prima, una asistente. Para otros, esa indiferencia calculada fue una estrategia de defensa. No lo niega porque no puede mentir, así que prefiere callar. Su silencio se convirtió en el ruido más fuerte de la noche. Mientras Gökberk seguía hablando de guiones y rodajes, Twitter e Instagram se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones. Los clips del incidente comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Los fans más dedicados aplicaron filtros de audio, ralentizaron la grabación y subieron el volumen al máximo para intentar aislar la voz misteriosa. El tono, el acento y la forma de hablar son exactamente iguales. Es Özge, sentenciaban algunos con la seguridad de un perito forense. Otros, más escépticos o cautelosos, pedían calma. Quizás es un pariente, una amiga. No la etiquetéis de expareja inmediatamente. Pero la narrativa del reencuentro secreto era demasiado seductora para ser ignorada. Los titulares digitales no tardaron en aparecer. Se reconciliaron Gökberk y Özge, la visita sorpresa de la exnovia. La sección de comentarios del directo se transformó en un interrogatorio en tiempo real. Gökberk, no estás solo en casa. Parece que el backstage es más emocionante que el directo. Algunos fans, protectores, intentaban desviar la atención pidiendo respeto por su privacidad. No presionéis tanto a Gökberk. Pero la curiosidad humana es insaciable. Incluso los medios de comunicación comenzaron a monitorear la transmisión, esperando una exclusiva que confirmara si la pareja dorada de las series turcas había decidido darse una segunda oportunidad lejos de los focos. Este incidente pone de relieve un fenómeno fascinante de la fama moderna, el escrutinio forense del entorno doméstico. No es solo la voz. A lo largo de los años, y especialmente en esta transmisión, cada detalle de la casa de Gökberk ha sido analizado. Un cuadro visto de refilón, una fotografía colgada en la pared del fondo, un objeto olvidado sobre la mesa, todo se convierte en pista. Se rumorea en los círculos cercanos, esas fuentes que siempre saben más de lo que dicen, que Gökberk y Özge nunca dejaron de verse del todo. Se dice que su relación, aunque terminada oficialmente ante la prensa, mantuvo un hilo de conexión, una amistad teñida de historia compartida que quizás, solo quizás, ha vuelto a encenderse. La presencia de ella en su casa a esas horas de la noche sugeriría una confianza y una intimidad que va más allá de una simple visita de cortesía. La falta de desmentido es crucial aquí. Ni el representante de Gökberk ha emitido un comunicado negando que fuera ella, ni Özge Yas ha subido una historia a Instagram diciendo yo estaba en mi casa cenando. Este vacío informativo es el oxígeno que alimenta el fuego de los rumores. En el mundo del PR, el silencio a menudo se interpreta como una estrategia de dejar que hablen o, más reveladoramente, como una incapacidad para negar la verdad sin mentir abiertamente. El final de la transmisión fue tan educado como el principio, pero dejó un sabor agridulce. Gökberk, con su habitual cortesía de caballero, agradeció a sus seguidores por la compañía y cortó la conexión. No hubo un por cierto, la voz era de mi tía, ni un tour por la casa para demostrar que estaba solo. Simplemente se desconectó, dejando a miles de personas con la palabra en la boca y la duda en la mente. Posteriormente, su actividad en redes sociales fue de una neutralidad exasperante. Un par de fotos genéricas, ningún texto explicativo. Es como si hubiera decidido que la mejor manera de manejar el desliz fuera pretender que nunca existió. Pero Internet no olvida. Esa grabación de audio ya está en los archivos de todos los canales de chismes de Turquía. ¿Qué pasará ahora? Todos los ojos están puestos en los próximos movimientos de ambos. ¿Veremos a Özge subiendo una foto en un lugar que coincida con la decoración de Gökberk? ¿Los paparazzi montarán guardia frente a su casa esperando verla salir? La presión mediática ha aumentado exponencialmente con solo 2 segundos de audio. Esto nos lleva a una reflexión sobre la privacidad. Gökberk abrió la puerta de su casa digitalmente, pero quizás olvidó cerrar la puerta de su realidad física. Y en ese descuido, nos regaló la esperanza de que el amor entre ellos siga vivo. Amigos, estamos ante uno de esos misterios que nos recuerdan por qué amamos este mundo. No necesitamos grandes escándalos. A veces,
Un susurro en el fondo es suficiente para hacernos soñar. Personalmente, creo que donde hubo fuego, cenizas quedan, y esa voz sonaba con la confianza de alguien que se siente en casa. Pero la verdad final solo la tienen ellos dos. Quiero saber vuestra apuesta final. ¿Era Usge Yagai, sí o no? Votad en los comentarios. Y si queréis que sigamos analizando cada pista, cada foto y cada sonido de vuestras parejas favoritas, no olvidéis suscribiros a K-Pop. Y por favor, si valoráis este trabajo de investigación detallada, considerad uniros a nuestra élite de miembros pulsando el botón unirse. Vuestro apoyo nos permite mantener las luces encendidas y los oídos atentos. Gracias por acompañarnos en esta noche de misterio. Nos vemos en el próximo video, ojalá con la confirmación oficial. Hasta pronto, familia.